de la transmisión y aprovecho de una vez para transmitirte esta pregunta frente a la caracterización del territorio y de los grupos paramilitares. Si es posible que pudieras profundizar un poco más en estos dos puntos. Vale, listo. Bueno, entonces nosotros abordamos la macrorregión de Urabá porque asumimos que este es un territorio con un legado histórico y cultural común que por los procesos también de colonización y la forma como se fue configurando, pues le dio una especificidad que es precisamente ser ese punto de confluencia de una diversidad de agentes sociales. Nosotros el informe no lo denominamos Urabá porque bueno, también partimos de una realidad y es que detrás también de esa denominación está un proyecto colonizador que viene desde Antioquia y que en cierta medida para algunos actores sociales invisibiliza precisamente esa riqueza que tienen las zonas del Darién, del Bajo Atrato, del sur de Córdoba. Entonces nosotros concebimos que esta es una macrorregión y que esa macrorregión está conformada por unas subregiones, nosotros las identificamos precisamente pues muy vinculadas también a esas trayectorias de poblamiento y también con las demarcaciones, si se quiere, administrativas, pero también vemos que en esta zona hay muchas toponimias que son formas de denominar el territorio de acuerdo también a estas dinámicas culturales que le son propias. Y quisimos precisamente en el informe exaltar que esa diversidad es un punto de posibilidad, pero también es un punto que ha generado una serie de conflictividades que detonaron también en situaciones violentas al no encontrarse otras herramientas para la gestión de estas tensiones. Nosotros analizamos 4 estructuras que operaron en estos territorios. Analizamos precisamente cómo se da esa trayectoria de expansión territorial. O sea, tomamos como punto de partida el sur de Córdoba, en particular el municipio de Valencia, donde se está la finca Las Tangas y donde se forman las primeras escuelas de entrenamiento en ese eje de comunicación entre Valencia y San Pedro de Urabá. Y de ahí vemos cómo la trayectoria entonces sube hacia el norte de lo que sería el Urabá antioqueño, que es la delimitación pues, por esta territorialidad administrativa que existe en Antioquia. En este espacio pues resaltamos el caso de las Tulapas, que es una zona también donde las pretensiones por la propiedad de la tierra y pues también la riqueza misma en términos de la productividad que ella genera, pues detonaron también una serie de dinámicas de despojo de sus pobladores tradicionales y también pues un recambio del modelo productivo en función también de permitir ciertos agronegocios. Y también en este trasegar vemos como la costa también se vuelve un territorio estratégico como un punto de entrada de insumos para las estructuras, pero al mismo tiempo como parte de los corredores del narcotráfico, porque hay que decir también que el narcotráfico va a jugar también un rol importante en el desenvolvimiento de este fenómeno. Y de ahí de todo este ocupamiento de la parte costera, pues vamos a ver entonces que hay también una penetración hacia lo que es ya el Pacífico, pero también otra penetración que hoy se va a dar para conectar este punto de Chocó y Antioquia y que tiene también un carácter estratégico en el contexto en el que se hace expansión paramilitar, y es que era un punto que se disputaba precisamente con la guerrilla de las FARC, porque como era un corredor de comunicación, la idea también de los grupos paramilitares era cerrar precisamente esa avanzada a la insurgencia. Y pues también lo que nosotros encontrábamos en el informe es que el control de las estructuras paramilitares de los territorios no fue homogéneo, que se dieron también dinámicas de presencia compartidas, si se quiere decirlo de alguna manera, en los territorios, y también dinámicas de colaboración entre las estructuras en aras precisamente de desarrollar operaciones bélicas que tenían ese sentido de contrarrestar la presencia de las guerrillas. Y digamos un caso que es ejemplo de esto es digamos el movimiento de tropas para lo que fue la toma de Peque, también para lo que fue también en su momento las operaciones que se hacen en el Bajo Atrato, donde también los testimonios del mecanismo no judicial permiten dar cuenta también de la participación de algunos agentes del Estado en la comisión precisamente de estas masacres. Y pues lo que les comentaba al inicio y que quiero reiterar es que precisamente los repertorios de violencia que se utilizan por las estructuras están asociados también con el momento del proceso de expansión paramilitar
y en los momentos, digamos, de incursión y querer arrasar sobre los territorios y sentar esos poderes o estos órdenes sociales que eran pues más cercanos al proyecto paramilitar, es a través de la masacre, a través de los asesinatos selectivos que se da entonces ese primer, digamos, entrada al territorio. Y también señalar que a medida que pues se va ganando ese control territorial, las formas de control y regulación se van sofisticando, y también ahí lo que vemos es el uso también de los discursos, el uso también de la figura de los promotores de desarrollo social o de los proyectos también políticos como un mecanismo legitimador de esas presencias en los territorios, donde también digamos que la expulsión que genera pues también toda esta comisión de repertorios de violencia pues hace que poblaciones se vayan también llegando a los territorios, pero que al mismo tiempo vayan llegando otras desplazadas de otras partes, y que estas poblaciones que van llegando pues también queden presas también de las formas de control que intentaron imponer estas estructuras. También puede señalar que de las 4 que analizamos, la que tuvo, digamos, una mayor presencia territorial y una dinámica de violencia un poco más fuerte contra la población civil es precisamente el bloque del Cárdenas. Esta tuvo una presencia en 22 de los 27 municipios que nosotros tomamos como referencia para el desarrollo del informe, y su estrategia de expansión territorial, digamos que también se acompañó de una estrategia política. Precisamente esta estructura, también algunos de sus miembros brindaron también esta colaboración a otras para también en el proceso de negociación con el gobierno pues ir perfilando también un discurso legitimador de lo que es la presencia paramilitar. De las estructuras también que analizamos, pues vemos también que donde se hizo presencia por parte de Héroes de Tolobá o el bloque bananero, las acciones bélicas fueron mucho menores, y digamos que ahí hubo también una dinámica de colaboración con agentes económicos que están entre lo legal y lo ilegal. En particular, digamos que en el caso del Héroes de Tolobá hay una relación más cercana con los temas del narcotráfico, y en el caso del bloque bananero, la apuesta de esta estructura fue tener un mayor control territorial sobre territorios donde ven los intereses económicos bien definidos en torno a las agroindustrias del banano, de la palma y al mismo tiempo de la extracción de maderables. Y en este ejercicio pues también vemos cómo había también como unos bloques móviles o unos hombres disponibles también para el desarrollo de estas operaciones militares que fueron también muy crueles en la región. Basta pues mencionar lo que fue las tomas a Dabeiba, a Peque, también la operación Tormenta del atraco Cacarica, que pues como todos saben fue pues en términos de lo que significó un acontecimiento bastante cruento para las comunidades del Bajo Atrato. Y también queremos señalar que si uno mira también otro tipo de repertorios de violencias como lo que son la violencia sexual, el tema de la desaparición forzada también fueron elementos que se convirtieron de una manera muy recurrente en estos territorios. En los testimonios del mecanismo uno identifica silencios, negaciones de que se cometieron este tipo de hechos violentos, pero como nosotros implementamos una estrategia de triangulación de la información también con otras fuentes, y también pues con la estrategia de contribuciones voluntarias de las víctimas que también participaron en este proceso, pues podemos identificar que fue también muy recurrente en el territorio la desaparición forzada. También se experimentaron situaciones de los mal llamados falsos positivos, dinámicas también de colaboración que fueron también cambiando en el tiempo entre agentes de la fuerza pública y los paramilitares, que al momento también que se le empieza a exigir a la fuerza pública resultados frente al tema, pues entonces ya cambian estas formas de colaboración, pero en un principio, en esas presencias territoriales y en esas formas de control uno puede identificar que hay la comisión de los mismos hechos violentos, algo que en unos territorios va a ser más cruenta la incursión, porque precisamente la intención de control es mucho más fuerte por lo geoestratégico que pueden resultar estos espacios. Y bueno, pues para también señalar que un elemento también que es como el gran impacto del paramilitarismo son las continuas dinámicas de desterritorialización y reterritorialización de los territorios que pues digamos fueron objeto de su presencia.
La consolidación de la operación de las estructuras paramilitares vino a romper procesos organizativos, vino a romper también procesos que estaban gestionando también las comunidades, sobre todo las comunidades campesinas y étnicas en términos de reconocimiento de sus derechos territoriales. Y digamos que estas alteraciones dieron paso pues, a nuevos órdenes sociales donde pues también se proyectó la expansión del fenómeno paramilitar a otros territorios. Hay que decir que, digamos que el Urabá antioqueño, el sur de Córdoba, el Bajo Atrato y el Darién fueron territorios donde se implementaron esquemas de entrenamiento de combatientes, esquemas de colaboración entre las estructuras y con otros agentes económicos que luego van a ser replicadas en otras zonas del país en el marco también de lo que posteriormente será el proyecto de las AOC, porque hay que decir que pues, desde las ACU es que se empieza a gestar toda esta forma de operación y ya después cuando las ACU entran en este proyecto de articulación con otras estructuras paramilitares del país en el marco de las AOC, pues se sofistican entonces estos dispositivos y se replican en otras partes de los territorios. Claro, muchas gracias Laura también por permitirnos conocer un poco más del contexto del territorio. Ya hablábamos un poco, Rodrigo, que este fue también un informe muy particular porque se construyó en medio de la pandemia y quiero resaltar esto porque si construir un informe en los momentos en que nos podíamos encontrar presencialmente, construir un informe cuando no sabíamos cómo manejar bien el tema de las reuniones virtuales, cuando todo era un reto y no sabíamos muy bien qué venía esto de la pandemia, ustedes fueron también muy creativos. Yo me acuerdo que en ese momento creamos podcasts para poder enviar por WhatsApp y un montón de cosas para que las personas que participaron del informe pudieran conocer su contenido de otras maneras que nos estaba dando y nos estaba casi que retando la situación mundial en ese momento. Pero ¿cómo fue para ustedes, Rodrigo, estar allí y pensarse en estas estrategias para construir el informe? Yo creo que el mayor reto tiene que ver directamente con el cómo se cogen contenidos que son tan extensos, tan complejos, ¿cierto? Tan difíciles de traducir o de simplificar, entre comillas. Yo creo que ese fue el principal reto, ¿no? Porque en todo caso, el poder condensar eso en un podcast, el poder condensar eso en una historia concreta que además todavía se puede consultar en micrositio, digamos, lo interesante también de esas herramientas es que se puede seguir todo el orden de construcción del informe, ¿no? Desde la validación hasta lo que está publicado pues, en el texto escrito, como el portal de datos que hace parte, pues, digamos, como de este abanico de dispositivos. Entonces, yo creo que ese fue el reto principal, cómo poner contenidos y reflexiones que son complejas, que tienen que ver con la ocupación territorial, con la dinámica de actores armados, con la misma dinámica histórica del conflicto armado en la zona y poder concretarla alrededor de, entre comillas, poder contar lo más importante, ¿no? O sea, que era lo estrictamente necesario que se tenía que contar para que fuera un contenido que se pudiera consumir de fácil manera y que pudiera también circular de esa misma manera. Yo creo que ahí, por ejemplo, la articulación del equipo de investigación con el equipo de comunicaciones del centro fue fundamental, ¿no? Es cómo comunicar y cómo poner en disposición todos estos hallazgos de investigación, por más complejos que sean, para que puedan ser apropiados. Creo que es como parte de la fórmula, de los retos y digamos también como de los hallazgos interesantes de un ejercicio metodológico de formulación de esos dispositivos. Muchas gracias, Rodrigo. En este momento yo quisiera saber si de pronto en nuestro público, en las personas que nos están acompañando, hay alguien que tenga alguna pregunta en particular sobre este informe del Urabá antioqueño. ¿Tenemos preguntas? ¿No tenemos? Listo. También quiero decirles que si nos ha pasado mucho, si ustedes prefieren hacer sus preguntas al finalizar el conversatorio, pueden acercarse a nuestro investigador que se encuentra aquí presente y conversar con él y solucionar todas las dudas que ustedes tengan. Pues Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio que es sumamente valioso para dar a conocer todo el trabajo que se ha venido haciendo desde la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Yo transmito las gracias a quienes estuvieron aquí en este tiempo de la tarde, en medio de la lluvia y todo lo que implica pues, la fiesta del libro en Medellín. Pues, la labor que realizamos desde los ejercicios de investigación no tiene sentido si eso no tiene eco también en la comunidad académica, los interesados en los temas. Entonces, pues, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó la tarde de hoy y gracias también aquí y a Laura que todavía nos está escuchando en Bogotá.
Claro, Laura, también muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No, muchas gracias a ustedes, al equipo de comunicaciones por el esfuerzo también de permitirme estar allí y pues la invitación entonces es a que sigan pues este informe así como las demás publicaciones que ha desarrollado la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Digamos que el reto que tenemos todos como sociedad es apropiarnos de esta información que por más dolorosa que sea tiene que ser contada, tiene que ser dialogada para repensarnos como sociedades, así que muchas gracias a todos los que están allí en Medellín acompañándonos, a los que nos siguen también en la transmisión y pues gracias de nuevo a todos. Nos están preguntando también por el chat de la transmisión que en dónde se consiguen las publicaciones de la Dirección de Acuerdos de la Verdad sobre el fenómeno paramilitar. Estos informes, todos están en la página web. Ustedes ingresan a la página web y en la parte superior de la página hay una pestaña que dice publicaciones. Ahí ustedes pueden ingresar y van a encontrar todos los PDFs. Los que son de la Dirección de Acuerdos de la Verdad tienen la portada vino tinto. Los negros son sobre otro tipo de información que manejamos en la entidad y hay unos de portada azul que son sobre la estrategia de reparaciones, es decir, los procesos de reparación que se hacen en territorio para las víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces ya saben, los pueden descargar. Hay otros que estamos repartiendo, que estamos entregando acá en el stand. Al finalizar ustedes tenemos publicaciones todavía, pueden pasar por alguna de nuestras publicaciones. Hay unas que tenemos acá de la Dirección de Acuerdos de la Verdad por si les interesa pues este tema. De nuevo a ustedes, Rodrigo, muchas gracias. Sí, por supuesto. Dame un segundo, ya te traemos micrófono. ¿Qué ibas a decir, Rodrigo? Es decir, que el siguiente mes aproximadamente se va a hacer el lanzamiento de otro informe sobre paramilitarismo en Antioquia, que tiene que ver puntualmente con el bloque central Bolívar, en todo lo que tiene que ver con la región del Magdalena Medio, nordeste antioqueño y Bajo Cauca. También se hizo el lanzamiento del informe del bloque mineros, es decir, el departamento de Antioquia posiblemente es uno de los departamentos más estudiados dentro de la dirección y pues existen distintos informes que pueden ser consultados quienes están interesados en conocer la historia del departamento asociado al paramilitarismo. Perfecto. ¿Cuál es tu pregunta? Mi nombre es Johan. Yo quería saber si la gran presencia paramilitar en el departamento de Córdoba tiene una conexión con la ganadería o simplemente es por su cercanía con Antioquia, ya que en muchos informes se ha visto que hay una gran relación entre ganadería y paramilitarismo. De hecho, tengo amigos que son vegetarianos solo por el hecho de que políticamente eso es un motor de paramilitarismo muy fuerte. Gracias. Es no solamente con la ganadería, con otros sistemas de producción. Posiblemente uno de los hallazgos, aunque pueda ser un cliché entre comillas o una verdad cierta, es decir, el paramilitarismo, las estructuras paramilitares lograron construir un modelo de sociedad fundado en un sistema de producción específico. Sistemas de producción que tienden a la captación de rentas legales e ilegales, ¿cierto? O en este caso la acumulación de tierras y territorio, ¿cierto? O tierra y territorio derivado, digamos, como el gran poder político, económico y de capacidad también, digamos, organizativa de estas estructuras. Entonces, yo no solamente lo asociaría a la ganadería, en muchos de los casos lo que hicieron las estructuras paramilitares fue imponer la transformación del sistema de producción que estaba allí, imponer a su vez entonces nuevas relaciones de producción, nuevos actores en muchos territorios, también pasa en Urabá, también en otros territorios del país. Lo que se hizo casi que fue repoblar, implicar unas transformaciones demográficas en el territorio que fueron funcionales a ese nuevo modelo productivo. Entonces, yo creo que ahí puede tener algunos elementos de análisis. Hay una historia mucho más compleja del papel del sur de Córdoba, ¿no? El papel del nordeste de Antioquia, la cercanía con Antioquia, pero pues sin duda hay una clave geográfica que se puede leer alrededor de la presencia de estos grupos allí y del interés de estos grupos, que se puede resumir en esta verdad, digamos, como que en la academia se ha construido de pues, todos los territorios son estratégicos, ¿no? Pero pues que se puede traducir también como por ejemplo las relaciones económicas con actores terceros, y también por ejemplo como algunos actores terceros promocionaron o privilegiaron la llegada de esas estructuras que fueron funcionales, ¿no? Que fueron necesarias mutuamente para poder establecer esos nuevos órdenes de sociedad.
Muchas gracias por tu pregunta. Rodrigo, de nuevo, muchas gracias. ¿Alguien más antes de que tiene alguna pregunta? No tenemos más preguntas, listo. Rodrigo, muchas gracias. Laura, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, como siempre, gracias por estar acá. Hay muchos que los he visto esta semana en varios conversatorios, así que gracias por acompañarnos y gracias por interesarse en el trabajo que hace el Centro Nacional de Memoria Histórica para construir la memoria de las víctimas del conflicto armado colombiano. Aquí estaremos hasta el domingo por si se animan a venir este fin de semana y les deseamos que tengan una feliz noche. Hasta la próxima.